Hola a todos y bienvenidos a nuestro webinar, Angiodema hereditario, oculto a simple vista. En el webinar de hoy tenemos con nosotros al doctor Jordi Pérez López, doctor en medicina y especialista en medicina interna, actualmente responsable del asesoramiento y soporte al paciente en Centogin, y la doctora María Olmedillas del Moral, bióloga con un doctorado en medicina experimental, actualmente investigadora de estudios clínicos en Centogin. A lo largo de la presentación se discutirán los siguientes temas claves: datos del angiodema hereditario, fisiopatología, biomarcadores del angiodema hereditario y el estudio del angiodema hereditario en Centogin, justificación, diseño, objetivos y criterios de elegibilidad. Si tienen preguntas, por favor, escríbanlas en el chat de preguntas y respuestas y las contestaremos al final de la presentación. Este webinar promete mucho, así que empecemos. Buenas tardes. Buenas tardes desde aquí, desde Rostock. Buenos días por otros países, supongo que en Latinoamérica. Hoy vamos a hablar sobre una enfermedad hereditaria de origen genético llamada angiodema hereditario. Aquí podemos ver más o menos cuáles los contenidos de los que vamos a hacer mención y pasamos directamente un poco a explicar en qué consiste esta enfermedad. Lo más importante a tener en cuenta antes de explicar esta enfermedad es tener algunos conceptos básicos. Es decir, cuando estamos hablando de angiodema hereditario, estamos refiriéndonos al concepto de angioedema. Angioedema significa edema, que ya sabéis que significa específicamente la presencia de líquido en el espacio intersticial. Y angiodema precisamente significa que el mecanismo de acción por la que existe este líquido es porque hay un aumento de la permeabilidad de los capilares, ¿vale? Es decir, que este sería un poco el concepto más importante a tener en cuenta. Dicho esto, tenemos que explicar un poco que el angiodema hereditario está muy relacionado con dos sistemas, el sistema del complemento y el sistema de contacto. Pero como veremos, la fisiopatología del angiodema hereditario está mucho más relacionado con el sistema de contacto, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué tenemos que explicar un poco el sistema del complemento? Como sabéis, el angiodema hereditario es debido a una disfunción en la mayoría de los casos, que luego ya explicaremos que hay diferentes subtipos, pero hay algún tipo de déficit en la actividad de lo que sería el C1 inhibidor, ¿vale? Entonces, el C1 inhibidor es una proteína que forma parte de lo que sería el sistema inhibitorio de un sistema amplio de quinasas, de proteínas enzimáticas, pero su papel fundamental está en el complemento, ¿de acuerdo? Entonces, el complemento, como podéis ver aquí, forma parte del sistema inmune. Son más de 20 proteínas destinadas a lo que sería eliminar los patógenos, porque sabéis que el complemento es una cascada de proteínas que la función fundamental es la de producir un complejo, que es lo que se llama el complejo de membrana de ataque, que lo que produce es un poro en lo que sería la pared bacteriana, ¿vale? Entonces, aquí vemos que el sistema de complemento se puede activar por tres diferentes vías. La vía clásica, que es un poco lo que sería la vía de activación por la presencia de anticuerpos. Luego estaría la vía alternativa, que sería por algún tipo de proteína en la pared bacteriana. Y luego estaría una cosa, sería como un subtipo, que sería, digamos, la activación por la presencia de lectinas, que son digamos, ligandos que están en la pared bacteriana, pero que están ricos en manosa, o sea que son oligosacáridos ricos en manosa. Bueno, dicho esto, sabéis que esto pone en marcha una cascada, digamos, de proteínas y muchos de los productos de degradación que vamos a ver producen un daño tisular y sobre todo produce daño tisular, inflamación y también puede producir lo que sería la angioedema propiamente dicho, como veremos a continuación. Pero el sistema de contacto, digamos que sería el sistema de contacto por el que se pone en marcha el sistema de coagulación y sabemos que es un sistema también de cascada proteica ante la presencia de superficies con una carga negativa. ¿De acuerdo? Entonces, también tiene en cuenta diferentes proteínas, diferentes
proteínas enzimáticas. Y aquí juega un papel muy importante lo que es el factor 12 de la coagulación, ¿de acuerdo? Hemos de decir que, digamos, que al final de todo el proceso catabólico de todos estos pasos enzimáticos, dan lugar a la producción de lo que sería la bradicnina, ¿vale? La bradicnina sería propiamente el producto final, que es el que realmente produce el angioedema. En la siguiente diapositiva es sumamente importante porque digamos que como el sistema de contacto está sumamente ligado al angioedema hereditario, esta cascada proteica tiene que tener algún sistema inhibitorio para impedir que de forma espontánea no se produzca y no se active de forma espontánea la cascada proteica. Y entonces vemos que en diferentes pasos, donde está realmente digamos, el inhibidor, la proteína inhibitoria que hace que este sistema espontáneamente no se active, es el C1 inhibidor. Con lo cual, el C1 inhibidor es una proteína sumamente importante en esta enfermedad porque inactiva muchos de estos pasos, ¿vale? Aquí vemos que lo que sería la cascada proteica al final da lugar a la bradicnina y hay un paso también sumamente importante que es lo que sería la producción de bradicnina por su precursor, que sería el quininógeno de alto peso molecular, que es a su vez degradado por la calicreína y uno de los productos, digamos, de esta reacción sería el quininógeno de alto peso molecular escindido, que es lo que sería la CHMWCK, que como luego explicaremos es un metabolito también muy importante porque nos va a servir también como biomarcador en esta enfermedad. Bueno, vamos a pasar un poco a hablar de lo que sería propiamente dicho pues la genética de esta enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, hay diferentes tipos de angioedema hereditario. Entonces, fundamentalmente ya veremos que son diferentes genes asociados, pero el angioedema hereditario más prevalente es el que está asociado con uno de los genes que luego comentaremos, pero a nivel global podemos decir que la mayoría de las formas hereditarias es una enfermedad autosómica dominante, que luego veremos que se caracteriza fundamentalmente por un hinchazón, la producción digamos, de edema subcutáneo o submucoso, que cursa con ataques recurrentes de una duración aproximadamente entre 2 y 5 días y fundamentalmente puede afectar a extremidades, cara y vía aérea y tubo digestivo, como luego también explicaremos más adelante. Es una enfermedad rara y su prevalencia está en torno a un caso entre 10.000 y 50.000, aunque evidentemente su prevalencia puede variar, como podemos ver aquí entre Turquía y Alemania y otros países. Y es una enfermedad importante tener en cuenta porque, digamos, es unas enfermedades raras, pero es unas enfermedades raras que tienen diagnóstico y como veremos también hay que hacer el diagnóstico diferencial con otros angioedemas y por lo tanto esto tiene que ver mucho con el tipo de tratamiento que necesitan los pacientes ante la presencia pues, de edema, por ejemplo, en partes que pueden poner en riesgo vital al paciente, como por ejemplo el edema de laringe. El diagnóstico equivocado, evidentemente, pues, hace que el paciente se demore muchísimo en el diagnóstico y entonces se ponen en marcha pues, procedimientos diagnósticos y terapéuticos totalmente innecesarios. Y es una enfermedad también que tiene un alto impacto en el bienestar y calidad de vida de estos pacientes. Bueno, entonces, podríamos hablar del angioedema hereditario. Se clasifica fundamentalmente en dos grandes tipos. Sería el angioedema hereditario en la que exista algún tipo de alteración en la cantidad o el funcionamiento del C1 inhibidor, que en este caso está relacionado con este gen, con el SERPING, y luego estarían los angioedemas hereditarios, que en este caso no está relacionado con una alteración del C1 inhibidor. En el caso de la alteración del C1 inhibidor, vemos que este gen está en el cromosoma 11,
se han descrito muchísimas variantes patogénicas, más de 450, y hay que tener en cuenta que es autosómica dominante, pero en el 20% de los casos pueden ser mutaciones o variantes de nuevo. Quiere decir que en muchos casos, o en 20%, nos podemos encontrar de que no exista ningún tipo de antecedente familiar de este tipo de enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, el 85% de los casos está debido a mutaciones que lo que produce es digamos, un déficit en la producción del C1 inhibidor, con lo cual vamos a encontrar una concentración en sangre, en plasma del C1 inhibidor baja. En el 25% de los casos nos vamos a encontrar con mutaciones que lo que producen es una proteína disfuncional. En este caso, que sería el tipo 2, nos vamos a encontrar que la concentración del C1 inhibidor en plasma es normal, pero la actividad catalítica de esta serasa, de esta enzima, va a estar significativamente reducido. Y como hemos dicho antes, fundamentalmente el papel que tiene aquí a la hora de producir el angioedema es el subproducto final de toda la cascada, que es la bradiquinina, la producción de bradiquinina. Por lo tanto, esos pacientes tienen un exceso de producción de bradiquinina, de actividad de esta molécula. Entramos ya a lo que sería otros genes relacionados con esta enfermedad, pero en este caso nos vamos a encontrar que el C1 inhibidor es normal, ya sea en su actividad catalítica o ya sea en su concentración plasmática. El subgrupo más importante de este grupo sería los pacientes con angioedema hereditarios ligados a mutaciones o variantes del gen del factor 12. También es una enfermedad autosómica dominante, aunque la verdad es que aquí hay pocas variables descritas porque la población es significativamente menor y es una enfermedad ultra rara. Hay que tener en cuenta también, luego explicaremos más adelante, que tiene algún rasgo diferencial con lo que sería el angioedema hereditario tipo 1-2, que en este caso es más frecuente en mujeres y se puede relacionar muchas veces con asociación a los estrógenos, asociación, por ejemplo, a tratamiento hormonal sustitutorio o a menstruación, etc. Dentro de este grupo, también como, digamos, enfermedad ultra rara, estaría el angioedema hereditario asociado a algún tipo de variante con el gen del plasminógeno. En estos casos también, como hemos visto, lo que sería el sistema fibrinolítico está también íntimamente ligado al sistema de contacto, también aumenta la actividad de la bradiquinina. Y por lo tanto, estos pacientes que tienen una alteración en el plasminógeno y por lo tanto tienen una actividad también, digamos, alterada a nivel de la fibrinolisis, también tienen algún tipo de hiperproducción de la bradiquinina. Luego, otro subgrupo dentro del grupo de angioedema hereditario no asociado a alteración del C1 inhibidor serían pacientes con alteraciones en el gen que codifica para la angiopoyetina tipo 1. En este caso, también es autosómica dominante, aunque la verdad es que se cree que es autosómica dominante porque solamente ha sido descrita en una familia y la verdad es que es una enfermedad ultra rara, pero en este caso tampoco está tan claro que la actividad de la bradiquinina sea realmente el factor fundamental a la probable producción del angioedema, porque en este caso la angiopoyetina 1 es una proteína que juega un papel muy importante en lo que sería la permeabilidad endotelial del capilar. Y luego también otro gen que puede producir también en el caso de encontrar variantes, que puede producir un cuadro similar al angioedema hereditario es pues, alteraciones a nivel del gen del cininógeno 1, que en este caso también es una enfermedad autosómica dominante y que en este caso digamos que se produciría una bradiquinina aberrante y en muchas ocasiones en estos casos clínicamente es indistinguible de los otros casos que hemos comentado anteriormente. Vale, vamos ahora a hablar un poco de las manifestaciones clínicas del angioedema hereditario. Aquí habría que diferenciar varias cosas porque es importante también tener en cuenta lo que sería las diferencias que pueden existir entre lo que sería un angioedema
típico de esta enfermedad, o bien un angioedema que podemos encontrar más frecuente, por ejemplo, en la urticaria. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nos podemos encontrar diferentes características clínicas. Una de ellas es la lesión. La lesión en el angioedema hereditario nos encontramos fundamentalmente que es una lesión, es un hinchazón, muchas veces subcutáneo, submucoso, de márgenes poco definidos, es también una lesión sin fobia y lo más importante, que es lo que diferencia con lo que sería el angioedema de la urticaria, es que es una lesión fría, no es una lesión caliente como lo que podemos encontrar en la urticaria, porque sabéis que la urticaria está producido por histamina y no está producida por la bradiquinina. Y aquí nos encontramos con estas características diferenciales morfológicas. Es una enfermedad que cursa con diferentes tipos de ataques, es decir, que un paciente puede tener diferentes ataques y antes de tener un ataque, estos pacientes a veces tienen algún tipo de pródromos. Pródromos significa que el paciente puede, digamos que, notar que va a desarrollar algún tipo de ataque. Estos ataques a veces se pueden desarrollar con cierta sintomatología, como por ejemplo malestar general o alteración del estado de ánimo. Y en estos casos, en algunas ocasiones, el ataque va precedido por algún tipo de desencadenante, como puede ser, por ejemplo, un trauma, algún procedimiento quirúrgico, estrés, menstruación, uso de anticonceptivos orales o infecciones. El tipo de lo que sería de algún tipo de procedimiento quirúrgico es importante, por ejemplo, en la manifestación más temida de lo que sería el angioedema hereditario, como por ejemplo el edema de laringe, porque en algunos pacientes pueden presentar edema de laringe después de algún tipo de intervención quirúrgica, por ejemplo, a nivel dental. O sea que hay que tenerlo en cuenta. Y estos pacientes a veces incluso requieren pues, tratamiento profiláctico antes de tener algún tipo de extracción dentaria o algún tipo de intervención quirúrgica a este nivel. En algunos pacientes, antes de aparecer el angioedema, aparece lo que se llama el eritema marginatum, pero es una característica que son unas lesiones bastante típicas, definidas, pero que aparecen en como el 50% de los casos antes de aparecer el angioedema. Y como hemos dicho, la localización de estos edemas son fundamentalmente en extremidades, en cara, en genitales y a nivel, digamos, a nivel también laringio. Y es importante, aunque evidentemente no se ve, pero lo vamos a explicar luego, el edema también a nivel submucoso es muy importante y por eso nuestros pacientes pueden tener en muchas ocasiones algún tipo de sintomatología gastrointestinal por culpa de edema a nivel de lo que serían mucosas internas. Vale. Aquí vemos un artículo en el que un poco se especifica cuáles son las localizaciones más frecuentes del angioedema en los pacientes con angioedema hereditario. Vemos que prácticamente la piel está afectada al 50% y vemos también que el estómago a nivel intestinal, algún tipo de edema a nivel de las paredes intestinales, puede aparecer hasta en el 97% de los casos, con lo cual la sintomatología gastrointestinal no es nada, digamos, es bastante frecuente. ¿Cuál sería un poco la sintomatología gastrointestinal de estos pacientes? Bueno, como hemos dicho, es una de las enfermedades que la verdad es que si la gente no la conoce, como digamos, puede dar esta sintomatología gastrointestinal, pues puede pasar totalmente desapercibida, pero en el 93% de los pacientes pueden presentar algún tipo de sintomatología gastrointestinal. Esta, como luego explicaremos más adelante, es un dolor abdominal recurrente, la característica fundamental de estos pacientes, que puede estar asociados o no a náuseas, vómitos e incluso diarrea. Es importante tener en cuenta esta manifestación y de hecho esto es una de las manifestaciones por las que luego nosotros, luego lo explicaremos, hay algún tipo de estudio en marcha aquí en Centogene, porque digamos es una enfermedad que se tendría que tener el diagnóstico diferencial
cuando nos encontramos con pacientes con dolor abdominal de origen incierto y sin causa aparente. Y por eso nos podemos encontrar estos pacientes sin diagnóstico, por ejemplo, en gastroenterología, en el departamento de gastroenterología o en el departamento de urgencias, donde el paciente puede ir de forma frecuente por estos dolores abdominales, a veces son visitados por el cirujano general por estos dolores abdominales o incluso por el ginecólogo. Pero paradójicamente, estos son especialidades que saben bastante poco sobre esta enfermedad, porque esta enfermedad está catalogada dentro de lo que sería dentro de la alergología o dermatología. Por lo tanto, son especialidades que tienen poco conocimiento sobre esta enfermedad. Bueno, aquí vamos a ver más o menos cuál es la descripción de estos dolores abdominales. Hemos de decir que son dolores abdominales recurrentes y esta sería un poco la gráfica de la intensidad del dolor, ¿vale? Es un dolor tipo cólico, es decir, que es un dolor que va y viene, por eso se llama cólico, pero que el pico de máximo intensidad es prácticamente pasadas 24 horas. Luego se mantiene durante 24 horas más y fundamentalmente luego pasan como 2 o 3 días cuando el pico del dolor cólico va, digamos, disminuyendo de intensidad hasta que ya existe una recuperación y un alivio del paciente. Y en estos casos, cuando existe el máximo pico, pues por cuestiones vegetativas, pues el paciente puede presentar pues vómitos y diarreas también asociadas. Bueno, vamos a hablar un poco de los biomarcadores que existen en el angioedema hereditario y algún tipo de biomarcador también propuesto aquí en Centogene, que da también, digamos que es motivo un poco de estudio, como luego comentará mi compañera. ¿Por qué los biomarcadores? Pues los biomarcadores, como supongo que ya sabréis, en muchas ocasiones pues pueden ser moléculas a nivel del plasma que de alguna forma nos pueden guiar en la práctica clínica habitual a la hora de monitorizar, pues, e incluso diagnosticar pacientes. Sabéis que Centogene tiene el biomarcador, la liso-GB1, que es un muy buen biomarcador para la enfermedad de Gaucher. Y entonces vemos aquí, por ejemplo, el estudio de un caso de un paciente con la enfermedad de Gaucher en la que está en tratamiento enzimático sustitutivo por la enfermedad de Gaucher y que digamos que en estos casos, este biomarcador nos sirve para monitorizar la respuesta al tratamiento enzimático y en este paciente, por ejemplo, vemos una gráfica en la que, para lo que a lo mejor no conozcas la enfermedad de Gaucher también a veces cursa con crisis y entonces en los pacientes en los que tienen crisis óseas, pues el biomarcador en estos casos, por ejemplo, se eleva de concentración, con lo cual la fisiopatología de este biomarcador, o sea, perdón, este biomarcador está muy ligado a la fisiopatología misma de la enfermedad de Gaucher. Centogene también ha descubierto otros biomarcadores, como por ejemplo la ceramida C26 para la enfermedad de Farber o la lisoesfingomielina 509 para la enfermedad de Niemann-Pick tipo 1 y la liso-GB3 para la enfermedad de Fabry. Aquí vemos que claramente estos biomarcadores, estas moléculas, diferencian claramente en los pacientes que padecen la enfermedad en los pacientes que no padecen de la enfermedad. Hemos de decir que, por ejemplo, el ISO-GB1 sería un buen marcador porque tiene una sensibilidad y especificidad prácticamente del 100%, y en estos casos es un buen biomarcador no solamente para el diagnóstico, sino también para el seguimiento, pero sí que es verdad que no todos los biomarcadores sirven para hacer una monitorización. Por ejemplo, nos podemos encontrar como, por ejemplo, la esfingomielina 509, que es muy buena para el diagnóstico, pero no es tan buena para el seguimiento. O sea que no todos los biomarcadores tienen la misma, digamos, utilidad clínica, pero en muchos casos tienen algún tipo de utilidad clínica, como luego vamos a explicar, por ejemplo, el angioedema hereditario. Bueno, dicho esto, aquí podemos ver una gráfica extraída de un artículo en la que, digamos, se describen algunos biomarcadores que están en la literatura o que en la práctica clínica se han utilizado
pero como podemos ver, si por ejemplo escogemos el C1 inhibidor, tanto los niveles plasmáticos como su actividad, o incluso el C4 de lo que sería el sistema de complemento, pues podemos entender que son biomarcadores fundamentalmente más relacionados con lo que sería el diagnóstico de la enfermedad, más que en la monitorización de lo que sería la respuesta al tratamiento. Luego existen también otros biomarcadores propuestos dentro de lo que sería la fisiopatología y las vías metabólicas, como por ejemplo el cinógeno de alto peso molecular o por ejemplo el factor 12, que también un poco serviría para el diagnóstico. Y luego en la literatura se han propuesto, pues, por ejemplo, escoger la bradiquinina o algún producto de degradación de la bradiquinina, pero hemos de decir que son moléculas que, digamos, por su vida media que es muy corta, digamos que la técnica para calcularlos o para un poco ver cuál es la concentración es bastante dificultosa y no es de momento, no están en el momento en la práctica clínica habitual. Luego también se ha descrito como seguimiento para lo que sería para la correlación entre el ataque de angioedema clínico y el complejo calicreína y alfa-2 macroglobulina. Y luego también, que es uno de los biomarcadores que nosotros tenemos más interés en centogenes, sería el cinógeno de alto peso molecular escindido, que como hemos visto antes es uno de los productos de degradación de la formación de la bradiquinina y que por espectrometría de masa, digamos que es una molécula fácilmente es bastante asequible de calcular. Este sería un poco el procedimiento que se puede utilizar a la hora de la determinación del cinógeno de alto peso molecular y en este caso puede servir también como biomarcador diagnóstico de estos pacientes, con lo cual los pacientes que tienen altos niveles del cinógeno de alto peso molecular escindido, pues serían pacientes con la enfermedad de angioedema hereditario y los que tuvieran concentraciones bajas, pues son pacientes que no tienen la enfermedad. Aquí voy a comentar algunos datos que tenemos ahora, digamos que son datos que no están publicados y que nos darían por los pacientes, los estudios que tenemos hechos hasta ahora, que podría ser un biomarcador, que podría tener una sensibilidad diagnóstica del 96% y una especificidad diagnóstica del 67%. ¿Vale? Si lo comparamos con otros biomarcadores como por ejemplo el ISO-GB1, pues la verdad es que tiene una especificidad diagnóstica del 67% y en este caso no sería, digamos, un biomarcador específico que de gran utilidad en el diagnóstico, pero como hemos visto, cuando nosotros estamos estableciendo algún sistema de screening, siempre nos interesan biomarcadores con una alta sensibilidad y en este caso de 96% es más que suficiente y luego se tendrían que poner en cuenta, se tendrían que poner en marcha pues algún tipo de método de diagnóstico directo, específico, como por ejemplo la determinación, digamos, de las variantes de los genes ya establecidos que hemos comentado anteriormente. Bueno, entonces esto sería un poco también algún tipo de correlación que hemos visto entre lo que serían los pacientes tratados y no tratados, pero de momento no tenemos datos suficientes como para decir que que es una de las cosas que tenemos que hacer, si es un buen biomarcador para la respuesta al tratamiento. Pero sí que es verdad que los pacientes que están tratados vemos que tienen unos niveles de cinógeno de alto peso molecular escindido bajo con respecto a los pacientes que no están tratados. Perdón. Pasamos ya a la última parte, que sería un poco el tratamiento. Entonces, digamos que aquí estarían dos tipos de tratamiento para el angioedema hereditario. El tratamiento a demanda y el tratamiento profiláctico. ¿Vale? El tratamiento a demanda serían cuando el paciente tiene el ataque, que pues el ataque por angioedema digamos, en la piel o que tiene sintomatología intestinal por edema intestinal
o bien, en el caso de que haya que correr, pues por ejemplo, en los pacientes que tengan el angioedema laringio. Entonces, es sumamente importante, una vez más, todo el tema de conocer esta enfermedad y saber que el mecanismo fisiopatológico no tiene nada que ver con la urticaria, no tiene nada que ver con la histamina, porque precisamente es una enfermedad en la que la histamina, los antihistamínicos o los corticoides no tienen ningún efecto en estos pacientes en la sintomatología. Entonces, cuando hablamos del tratamiento a demanda, es decir, el tratamiento de lo que sería el angioedema, el ataque del angioedema, existen diferentes productos en el mercado. Los primeros productos fueron, digamos, como es lógico, pues los pacientes en los que tienen poca producción de C1 inhibidor es dar el C1 inhibidor. Por lo tanto, inicialmente se se comercializaron el C1 inhibidor derivado de plasma y luego el C1 inhibidor recombinante. ¿De acuerdo? O sea, fundamentalmente aquí vemos pues algunos ejemplos con diferentes compañías farmacéuticas. Y luego existen dos tipos de tratamientos específicos, que sería inhibidor de la calicreína, que en este caso es el anadelumab, que luego explicaremos que hay un estudio específico aquí en Centogene, y el icatibant, que sería también un antagonista específico del receptor de la bradiquinina, porque hemos dicho que la bradiquinina es, digamos, la molécula que produce el angioedema en estos pacientes. Y luego estaría el tratamiento profiláctico. El tratamiento profiláctico de estos pacientes se da fundamentalmente en aquellos pacientes que tienen muchísimo número de ataques, por lo tanto, y que eso repercute muchísimo en lo que sería la calidad de vida de estos pacientes o por la localización de los ataques. Si un paciente fundamentalmente tiene muchos ataques a nivel laringio, pues evidentemente por la posibilidad de desenlace fatal o por poner en riesgo la vida del paciente, es importante poner algún tipo de tratamiento profiláctico. Hemos de decir que existe en el mercado la misma molécula que hemos dicho antes, el anadelumab, que en este caso el nombre comercial es Takhzyro, que es un anticuerpo específico para la calicreína y que inactiva la calicreína y por lo tanto la cascada, la producción de bradiquinina. Pero hemos de decir también que aparte de este producto, antes de que existiera en el mercado este producto, también se utiliza y se utiliza bastante lo que sería el danazol, que serían las hormonas masculinas de baja potencia, y también el ácido tranexámico, porque como hemos visto es un inhibidor también del plasminógeno. Hemos visto también que lo que sería fibrinolisis tiene una relación directa con lo que sería el sistema de contacto y la producción de bradiquinina. Y ya está, paso a mi compañera. Muy bien, gracias al doctor Jordi López por esta introducción tan completa del angioedema hereditario. Yo voy a explicar los estudios clínicos de angioedema hereditario que están siendo llevados a cabo aquí en Centogen, patrocinados por Centogen y en colaboración con Takeda. El primero de ellos es el estudio de análisis epidemiológico del angioedema hereditario, o también llamado estudio AI. Este es un estudio epidemiológico, observacional, internacional y multicentro. Y la población de estudio es participantes con ataques recurrentes de dolor abdominal sin etiología obvia. Como recordaréis, el doctor López ha mencionado que el dolor abdominal es un síntoma que se presenta muy frecuentemente en los pacientes con angioedema hereditario y a menudo es el único síntoma que presentan. El objetivo de este estudio es conseguir un total de 5.000 participantes alrededor del mundo. Actualmente los países participantes son México, Alemania, Italia, Turquía, Polonia y Japón. El primer paciente que fue inscrito en el estudio fue en octubre del año 2018.
En cuanto a los criterios de inclusión, están aquí descritos. Primero de todo, tenemos que obtener el consentimiento informado del participante. El participante además tiene que sufrir, ha sido remitido a un gastroenterólogo por sufrir episodios recurrentes de ataques de dolor abdominal sin etiología obvia. Y el participante ha de tener entre 2 y 60 años de edad. En cuanto a los criterios de exclusión, obviamente si el participante no ha dado el consentimiento, si la etiología de los ataques del dolor abdominal es clara o está definida, o si el participante es menor de 2 años o mayor de 60 años, o si el participante ya ha sido diagnosticado con angioedema hereditario. Entonces, el objetivo primario de este estudio AE es investigar la prevalencia de angioedema hereditario en los participantes con episodios anteriores de dolor abdominal sin etiología evidente. Después, nuestro objetivo secundario es establecer un biomarcador en la cohorte positiva de angioedema hereditario. El esquema de trabajo es aquí como está descrito. Entonces, el participante será tomado una muestra de sangre en tarjeta de filtro DBS llamada Centocar. Aquí se extraerán las muestras de sangre y se analizarán los niveles de complemento C4 y C1 inhibidor. Y para el diagnóstico diferencial se medirán los niveles de complemento 1Q y complemento 3. Si los niveles son normales, se recibirá un informe médico negativo, pero si da positivo o patológico, se pasará a la secuenciación del gen SERPIN1. Si el resultado es patológico, se recibirá en forma de informe médico positivo, y si da normal, para poder analizar las deleciones y duplicaciones, se procederá al análisis MLPA y se obtendrá o bien un resultado positivo, patológico o bien negativo. Los resultados preliminares del estudio AEA han incluido participantes de los siguientes países. Tenemos participantes de Alemania, Italia, Turquía, Reino Unido, Polonia y Japón. En total tenemos más de 1000 participantes incluidos en este estudio. 3 de ellos han resultado ser positivos y el resto han dado negativo para SERPIN1. Esto supone que en total la prevalencia, de momento, para estos datos preliminares, la prevalencia de angioedema hereditario entre los pacientes con dolor abdominal de etiología desconocida es del 0,3%. Sin embargo, de entre estos pacientes que dieron positivo, también se analizaron las muestras de sus familiares que habían sido diagnosticados positivamente. En total hemos obtenido 10 pacientes nuevos adicionales diagnosticados con angioedema hereditario, con lo cual esto nos lleva a una prevalencia del 1,3% de entre todos los participantes que han sido inscritos. El segundo estudio que está llevado a cabo por Centogen es el estudio llamado Biomarcador para el Angioedema Hereditario, o también llamado estudio BioHAE. Este es un estudio observacional, internacional, multicentro y longitudinal de seguimiento. La población de estudio, en este caso, son participantes que ya tienen el diagnóstico genético de angioedema hereditario. El número de participantes que se espera conseguir es de 1000, también alrededor de todo el mundo. Los criterios de inclusión en este caso, como siempre, obtener el consentimiento informado, firmado por el participante o el padre o tutor legal. El participante ha de tener entre 2 meses y 60 años de edad. Y, que esto es lo más importante, es que tenga el diagnóstico de angioedema hereditario genéticamente confirmado por Centogen.
centogene. Los criterios de exclusión pues, serán lo opuesto, si no es incapacidad de dar consentimiento, no está fuera del rango de edad y no tiene un diagnóstico de angiodema. El objetivo primario del estudio BioHaya es identificar, validar y o monitorizar biomarcadores de pacientes con angiodema hereditario mediante espectrometría de masas. El objetivo secundario es probar la robustez clínica, especificidad y valor predictivo de los biomarcadores, y la duración del estudio será de 36 meses por participante. Entonces, el esquema es como sigue. Tienen un participante que es un paciente que ha sido diagnosticado positivamente por angiodema hereditario, y entonces será ofrecido inscribirse al estudio BioHaya. Esta será la visita número 1. Y después habrán visitas de seguimiento durante 3 años. Estas visitas de seguimiento se distribuyen de la siguiente manera. Habrán una visita cada 3 meses. En total tenemos 12 visitas de seguimiento y en total comprende una duración de 36 meses. Entonces, el método para identificar biomarcadores en el estudio BioHaya está realizado por medio de cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas con monitorización de reacción múltiple. Entonces, al final obtendremos diferentes grupos para analizar. El primero de ellos serán pacientes con angiodema hereditario en tratamiento. El segundo grupo serán pacientes con angiodema hereditario sin tratamiento. Y por último, control, que serán individuos sanos. También tendremos en cuenta el sexo y la edad del participante. Entonces, como aquí indica, las visitas de seguimiento son las que serán importantes para el establecimiento de los biomarcadores. Entonces, como resumen, en el estudio BioHaya, el primer paso es, antes de que el participante sea inscrito en el estudio, tiene que ser diagnosticado. Entonces, ustedes reciben un paciente que es sospechoso de tener angiodema. Entonces, primero se tiene que realizar el diagnóstico. Para ello, nos tienen que enviar una muestra de sangre del paciente en una CentoCard de diagnóstico. Y luego ustedes recibirán el informe médico con el diagnóstico si es positivo, o sería negativo si no es diagnosticado con angiodema hereditario. En caso de que sea positivo, se pasaría al paso 2, que sería la inscripción en el estudio BioHaya. Entonces, aquellos sujetos con diagnóstico de angiodema hereditario son invitados a participar en el estudio. Tendrán que firmar un consentimiento de que quieren participar en el estudio, y en este caso se tomará una muestra de sangre en una CentoCard de estudio clínico. La única diferencia con respecto a la CentoCard de diagnóstico es que en este caso la única información del paciente que es compartida con Centogene es la edad y el sexo. Esta muestra de sangre será analizada para la identificación de biomarcadores específicos de angiodema hereditario, y ahora explicaré cuáles son específicamente. La tercera fase es la fase de seguimiento, como os he explicado anteriormente. Los participantes inscritos visitarán el lugar de estudio cada 3 meses. Y será exactamente el mismo paso que en la visita 1. Tomarán una muestra de sangre en la CentoCard de estudio clínico, y todas estas muestras se recopilarán para proceder al análisis de biomarcadores candidatos. Entonces, en este análisis se analizarán los niveles de complemento y un panel de angiodema hereditario.
El esquema de trabajo es como está descrito. Primero, toma de muestra de sangre en Centocar, de estudios clínicos, como mencioné anteriormente. Se medirán los niveles de complemento C4 y inhibidor C1. Si el resultado es patológico, se analizarán posibles mutaciones génicas y análisis de duplicaciones de lecciones y recibirán posteriormente un informe médico vía online por nuestro portal. El panel de angiodema hereditario incluye variantes para diferentes genes. Básicamente son secuenciación completa del gen SERPIN1, factor 12, plasminógeno, angiopoyetina 1 y el quinógeno 1. Y por último voy a introducir el estudio llamado ensayo cininógeno de angiodema hereditario, estudio JAICA. Este es un estudio que se lleva a cabo de momento únicamente en Alemania. Es un estudio epidemiológico, observacional y multicentro. Y la población de estudio, en este caso, son pacientes de angiodema hereditario de tipo 1 o 2, 1 y 2. El número total de participantes que esperamos obtener son 100 pacientes diagnosticados con angiodema hereditario de tipo 1 y 2. Ellos los distribuiremos, intentaremos tener dos grupos, un grupo de aproximadamente 50 pacientes sin tratamiento con la nadelumab, que como el doctor Jordi ha explicado anteriormente, es un inhibidor de la calicreína. Y el segundo grupo son pacientes en tratamiento documentado con la nadelumab. Entonces, estos pacientes que se incluirán en este segundo grupo podrán haber empezado con este tratamiento, bien sea antes de comenzar el estudio, durante el estudio o bien con el comienzo del estudio, es decir, al iniciar el estudio. La duración por participante se calcula 30 meses por participante con las visitas de seguimiento. Y los criterios de elegibilidad en este estudio es consentimiento informado del paciente, que el paciente haya sido diagnosticado de angiodema hereditario de tipo 1 y 2 o 2 basado en las directrices internacionales, que el paciente haya experimentado 4 o más ataques de angiodema en los últimos 12 meses antes de inscribirse en el estudio y que el participante sea mayor de 18 años. El objetivo primario de este estudio es explorar el cininógeno de alto peso molecular escindido, incluyendo la identificación y caracterización de otros niveles de metabolitos o marcadores biológicos en los pacientes de angiodema 1 o 2. Y como he dicho, tendremos dos principales grupos. Uno, sin tratamiento con la nadelumab, frente al segundo grupo con tratamiento la nadelumab, para ver qué efecto tiene este fármaco sobre nuestro biomarcador, en este caso el cininógeno de alto peso molecular escindido y otros biomarcadores candidatos. Entonces, este sería el resumen. En la visita 1 tendrían la inscripción al estudio y después habrían visitas de seguimiento durante 2 años, es decir, una visita cada 3 meses. Y en paralelo, el propio participante, el propio paciente, puede tomar muestras de sangre desde su casa. Entonces, primero se procederá a la confirmación genética de angiodema tipo 1 o 2 y la identificación de biomarcadores se realizará mediante espectrometría de masas. El principal biomarcador que estamos barajando es el cininógeno de alto peso molecular escindido, pero también esperamos obtener algún otro metabolito o biomarcador que nos pueda servir para esta enfermedad.
Y también, pues, como mencioné anteriormente, evaluar el impacto de la nadelumab en estos biomarcadores. Aquí, por último, quería mostrar cómo es el procedimiento para que los para que los participantes puedan medir sus propias, tomar sus propias muestras de sangre. Es lo que llamamos el automuestreo. Entonces nosotros enviamos un kit de estudio para los participantes. Cada kit incluye lancetas de seguridad para poder tomar la muestra de sangre, toallitas de etanol, almohadillas de algodón, 6 Centocar. Cada una será para un tiempo, un time point, para desde que ha tenido el ataque. Un CRF o cuaderno de recolección de datos en el que tendrán que responder a unas preguntas y un sobre con sello para que nos puedan enviar la Centocar con las muestras. Recientemente hemos recibido la valoración de los participantes, como enviamos una encuesta para ver qué opinión tienen sobre este kit de estudio, y en general la aceptación fue muy buena. En total, los primeros resultados que tenemos del estudio JICA, hemos recibido en total 9 kits, 9 ataques. En total, el número de muestras o time points que tenemos es de 42. Este sería un ejemplo de un time point, de una Centocar en un momento concreto del ataque. Y aquí podemos ver la gráfica que muestra claramente cuál sería la evolución de los niveles de C4 tras habernos analizados en la muestra. Entonces, en este caso, hemos procedido a la media de estos 9 ataques, que en total pertenecen a 5 participantes. Y vemos que los niveles de C4 de las muestras durante el episodio de angioedema a lo largo del tiempo muestran la respuesta que se esperaría de un angioedema hereditario, lo cual valida nuestro método de estudio. Y con esto procedo a finalizar la presentación y agradecerles por su atención, y les paso con Elizabeth. Muchas gracias, María y Jordi, por esta presentación y para compartirla con nosotros. Vamos a empezar con el turno de preguntas. La primera pregunta que recibimos nos preguntan, ¿por qué la ecallantide no está dentro de las opciones terapéuticas? Creo que nos la puede responder el doctor Jordi Pérez. Adelante. Bueno, vamos a ver. Vamos a intentar responder a todas las preguntas posibles, porque hay muchísimas preguntas. Entonces, hay varias preguntas sobre el ecallantide. Una es por qué no está dentro de las opciones terapéuticas en el esquema en que hemos puesto en las diapositivas. Y luego también hay otra que pregunta, me gustaría conocer el papel del ecallantide en el tratamiento del angioedema hereditario, ya que no lo presentaron dentro de las estrategias de tratamiento. Ok, muy bien. Entonces, el ecallantide es un inhibidor reversible de la calicreína, ¿vale? Es decir, que también es un fármaco utilizado para los ataques en los pacientes con angioedema hereditario. Hay que tener en cuenta que es un fármaco de administración subcutánea y no intravenosa, y que es un fármaco que se puede dar en una única dosis o bien se puede repetir en el caso de que los síntomas persistan. Es un fármaco en el que en principio podría ser similar a la hora de tratar, aunque el mecanismo, digamos, de efecto es diferente, pero es un fármaco que también se puede utilizar como otros tratamientos para el tratamiento de los ataques a angioedema hereditario, pero no lo hemos incluido en nuestra diapositiva porque es un fármaco en el que es accesible en los Estados Unidos y probablemente también en algunos países de Latinoamérica, pero es un fármaco que el laboratorio decidió retirar la aplicación, digamos, en la Agencia Europea del Medicamento. Por lo tanto, no es un fármaco utilizado aquí en Europa, o es un fármaco, la verdad, muy poco utilizado en Europa.
Esa sería un poco digamos, la respuesta. Bueno, vamos una vez esto, hay algunas preguntas más. Una de ellas es, ¿cuál es la estabilidad, la vida media del quininógeno de alto peso molecular extinguido? A ver, la verdad es que yo no me sé cuál es la vida media exacta, ¿vale? Porque yo soy clínico y esto tendríamos que, digamos, que consultárselo a alguien que se dedique a espectrometría de masa. Pero lo más importante es que se decidió, la idea es coger este biomarcador porque es un producto de degradación en la vía metabólica. Es decir, nosotros cuando digamos que si existe una vía metabólica, una vez que decidimos utilizar, por ejemplo, este fármaco, perdón, esta molécula, es porque la vida media es larga y la estabilidad es alta, ¿de acuerdo? Y normalmente son moléculas de degradación y eso significa que no son funcionales y que están en plasma durante mucho tiempo, ¿vale? Es un poco lo que pasa, que exactamente la vida media exacta en horas no lo sé, pero la estabilidad es muy alta porque es un producto de desecho. ¿Qué más? Otra pregunta es, ¿cuál es la duración del edema de piel y mucosas? Y cuál sería un poco la diferencia en la duración con el angioedema de la urticaria. Bueno, entonces lo hemos dicho más o menos antes, es decir, el edema de piel y mucosas es aproximadamente, la duración de los ataques es entre 2 y 5 días, y en el caso del angioedema por la urticaria normalmente suelen ser 24 o 48 horas. Esa es la diferencia fundamental en cuanto a duración, ¿vale? Han entrado varias preguntas preguntando qué países están excluidos e incluidos para entrar dentro del estudio clínico. Entonces, creo que María nos podría responder a esta pregunta. Sí, efectivamente hemos recibido preguntas sobre dónde podrían incluirse, qué países podrían incluirse de Latinoamérica. Nos preguntan, por ejemplo, actualmente solamente estamos incluyendo pacientes de México, pero estamos evaluando poder también expandir a otros países de Latinoamérica. Si tienen algún paciente que estén actualmente en Colombia, también estamos ahora evaluando poder inscribir, España también, pero ahora de momento no hemos recibido ninguna aprobación. Entonces, de momento solamente se puede inscribir desde México, desde Latinoamérica y países hispanohablantes. Tenemos muchas más preguntas. Vamos a intentar ponernos en contacto con todos ustedes, pero estamos ya límite de tiempo. Entonces, una vez más, daros las gracias a Jordi y a María para compartir con nosotros vuestro conocimiento, y gracias a todos los asistentes para participar en este webinar. Os animamos a participar a nuestro próximo webinar, que será el 11 de junio a las 3 de la tarde, hora Europa Central, sobre la nueva normalidad en la pandemia de SARS-CoV-2, contribuciones de un laboratorio de diagnóstico de alta complejidad. Ahora mismo vamos a lanzar una encuesta para recibir vuestro feedback sobre el webinar, así que si pueden, tomen unos minutos para responderla. Muchas gracias una vez más y les esperamos en el próximo webinar. Que tengan un feliz día.